Paz, hermanos. Una vez más es de gran alegría llegar a un día de reposo para gozarnos en el Señor, disfrutarlo, descansarlo y está en nosotros que lo disfrutemos al máximo, que lo descansemos al máximo y que lo dediquemos pues, a estudiar su palabra. Antes de iniciar el tema, hermanos, que va a ser muy corto, quiero contarles cierto relato. En cierto momento un hombre ya estaba bastante cansado de llevar la vida que pues él vivía. Llegó un momento y le dijo a Dios, estoy cansado de esta vida, ya no quiero vivirla. Y me gustaría pues que mi esposa llevara el papel mío para ver si logra soportar toda la situación que yo vivo, el cansancio, las preocupaciones. Y da la casualidad que la esposa pues no trabajaba solamente, él llevaba la responsabilidad. Pues el Eterno vino y se lo concedió. Habló él en la empresa y le dieron el trabajo que él tenía a la esposa y él se quedó en casa cuidando a sus hijos y todos los quehaceres. En el primer día empezó aquel trámite. Se levantó a las 4 de la mañana para hacer los desayunos de los muchachos cuando iban al colegio, el desayuno del esposo, de la esposa porque iba a trabajar. Ya cuando se iban, pues el esposo iba a dejar ella a los niños al colegio, regresaba, tenía que poner lavadora, sacar la ropa, tenderla. Ya casi llegaba la hora del almuerzo y tenía que hacer la comida de los chicos porque regresaban del colegio. Tenía que hacer la comida también para su esposo. Después ayudarle todos los deberes a los muchachos del colegio. A limpiar, a lavar los platos nuevamente. Se acercaba a la cena, hermanos, y volver otra vez a la cena de los muchachos, a la cena del esposo. Y en fin, eran las 9 de la noche y no terminaba. Como a eso de las 11 de la noche, hermanos, aquel hombre ya estaba explotado, ya no aguantaba. Y con el primer día, él vino y dijo, ya no quiero este papel. Comprendió, hermanos, el papel que hace una mujer en una casa. Y expresó estas palabras a Dios. Quiero volver. Ya después pasó un día más, porque Dios no le concedió que solamente ese día, le dio un día más de aquel arduo trabajo. Y viene y le dijo él a Dios, ahora sí ya no aguanto. Quiero volver al papel que yo tenía antes. Y la respuesta fue esta. Lo siento, ya no puedes. ¿Por qué no puedo? Porque ahora tienes un embarazo de 9 meses. Un poco ridículo, ¿cierto? Pero le dijo, tienes un embarazo. Y hasta que cumplas estos 9 meses no puedo hacer que cambies de papel. ¿Por qué les cuento esto, hermanos? Muchas veces nosotros ignoramos el papel de una persona. Y hasta que estamos ahí, sabemos de qué va el tema. Muchas veces nosotros los hombres, hermanos, ignoramos el papel de una mujer en casa. Con esto no es que estoy a favor de las mujeres, tampoco a favor de los hombres. Con esto, hermanos, como se dice por ahí, moraleja, que debemos nosotros de lograr entender el papel de cada uno. Todos los papeles que hacemos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la congregación, donde sea, son importantes. Pero el papel de una mujer, nosotros los hombres,
jamás lo vamos a poder llevar. Y como hablábamos en cierto momento, aquí siempre solemos decir detrás de un gran hombre, una gran mujer. ¿Por qué no cambiar esa frase? Ya lo dije una vez, lo vuelvo a repetir. ¿Por qué no cambiar esa frase? En lugar de decir detrás de un gran hombre, una gran mujer, ¿por qué no decimos delante de una mujer hay un gran hombre? Cuando nosotros decimos, hermano, que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, denigramos. Ella no va detrás de nosotros, va a nuestro lado. Es ayuda idónea, una verdadera ayuda idónea. Eso fue lo que Dios creó, lo más maravilloso. Usted a mí nos hizo de barro, de tierra, pero la mujer dedicó un tiempo maravilloso para dormirlo a usted, a mí, y sacar a esa mujer del centro de su cuerpo, no de nuestros pies, nuestros tobillos, no, del centro de nuestro cuerpo. Ojalá llegásemos a valorar un poquito más, no solo el papel de una mujer, sino a valorar en general a una mujer, hermanos. Voy a invitarles que leamos el libro de Isaías, hermanos. Como les decía un principio, va a ser un tema muy corto, pero quiero que reflexionemos en algunos pasajes, hermanos, que muchas veces nosotros los leemos por leer. Y es el cuidado que debemos de tener. Cuando nosotros leamos un pasaje, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, leámoslo, hermano, con esa gran dulzura, con ese gran cuidado, con ese deleite. Porque de lo contrario, hermano, no vamos a lograr entender qué nos quiere decir el Eterno a través de su palabra. Y vamos a vivir siempre, hermanos, en una ignorancia total. Isaías capítulo 29. Y mire qué hermosas palabras, hermanos, las que dice aquí el profeta. Isaías capítulo 29 y vamos a leer el verso 13. Isaías capítulo 29 y el verso 13. Y lo hemos leído muchísimas veces, pero ojalá hoy lo leamos, hermanos, y lo logremos comprender un poco más. Dice, el Señor me dijo, este pueblo me sirve de palabras nada más y me honra de labios allá afuera, pero su corazón está lejos totalmente de mí. Y el culto que me rinde es invento de hombres y cosas aprendidas de memoria. Qué interesantes palabras, hermanos, las que está aquí escrita. Siempre hemos leído o hemos escuchado leer este pasaje. Vuelvo a repetir, hermano, no le damos la importancia, no le damos el valor que nos está escribiendo aquí el profeta. Y ahora, hermanos, imaginémonos que nos dice el Señor, ustedes me adoran, ustedes me alaban, simple y sencillamente de labios. Hablando con un hermano hace unos días, me dijo, hermano, cuando yo estoy haciendo la súper o cuando estoy predicando, miro aquella cantidad de hermanos ahí sentados, escuchándome. Pero hermanos, me veo un grupo de hermanos y de hermanas nada más, con rostros totalmente tristes, con rostros totalmente lejos del sitio donde deberían estar. Y hace un momento escuchábamos unas palabras muy ciertas. Los afanes, las preocupaciones de la vida, hermanos, nos impide dedicarle minutos a la lectura. Los afanes, hermanos, nos quita el tiempo. Las deudas, hermanos, nos preocupan y tenemos que dedicar más horas
a nuestro trabajo y descuidamos, hermanos, primeramente la palabra del Eterno, descuidamos a nuestra familia y nos descuidamos a nosotros mismos. Pasan los años, hermanos, y nuestra vida es un círculo. Lo que usted hizo hace una semana, lo hizo hoy. Y lo que vaya a suceder en una semana siguiente de esta vida es lo mismito que estamos haciendo hoy y que hemos hecho anteriormente. ¿Tendrá solución eso, hermanos? ¿Tendrá solución eso, hermanos? Salomón, hermanos, escribe aquellas palabras que no leemos ese pasaje. ¿Por qué te afanas? En los evangelios también se escribe, ¿por qué te afanas? Uno de ustedes me podría decir, hermano, ¿cómo no afanarme? Yo también, si me lo pregunta uno de ustedes, podría decirle, ¿cómo no me voy a afanar? ¿Cómo no me voy a preocupar si tengo tantos problemas y tengo que trabajar 13 horas, 14 horas, 10 horas? Trabajo más de lo que debo de descansar. Todo mi cuerpo se funde, todo mi cuerpo se va totalmente desapareciendo y de tanto, tanto mi cuerpo se va cansando. Llegan las enfermedades, llega la vejez. ¿Y qué logramos, hermanos, al final de esta carrera? Cierto que es materia y por lo que trabajamos en este mundo, pues no importa. Lo más importante es ese reino venidero. Y hace unos días decíamos, ¿qué queremos dejar nosotros como huella? ¿Qué queremos que mañana queden diciendo de nosotros? Pero lo más importante, hermanos, este pueblo me sirve de palabras. Y viene una pregunta un poco punzante de repente. ¿Y usted, hermano? ¿Y usted, mi hermana? ¿De qué manera, hermanos, estamos alabando nosotros al Señor? Hoy podemos estar aquí, hermanos, reunidos, iniciando un reposo, ese día que esperamos con ansia. De repente podemos acercarnos a la congregación, hoy, mañana, pero nuestro cuerpo está ahí nada más. Pero, ¿y mi corazón, hermanos? Mi mente. De repente puedo llegar a la congregación, hermanos, y desde que yo llego, hermanos, desde que yo llego, hermanos, empieza aquel sueño, aquel terrible sueño, hermanos, aquel espíritu de pereza que el enemigo pone en mí y esa falta de deseo de escuchar la palabra. También lo decía un hermano hace un momento. Nos da esa pereza de escuchar el mensaje, nos da esa pereza de leer. Dice ese pueblo, me sirve de palabras y me honra solamente de labios allá afuera. Y ese corazón está totalmente ese, fuera o lejos de mí. Y el culto que me rinde es un invento de hombres. Yo siempre me he preguntado, y tal vez ustedes también lo han hecho, aquel pueblo que en verdad adoraba a Dios, aquel pueblo que en verdad, hermanos, guardaba aquel sábado, ¿cómo harían, hermanos, esa celebración? ¿Cómo guardarían ese reposo? Estaremos haciendo, hermanos, de un 100%, aunque sea un punto por ciento, de guardar ese día, hermanos, como lo hacía aquel pueblo que adoraba en verdad a Dios. Nos estaremos acercando nosotros, hermanos, a guardar ese reposo. ¿Será que cuando aquel pueblo, hermanos, iniciaba el reposo, hermanos, ya cuando llegaba X hora de la noche, iniciando el reposo, se iban a dormir o se quedaban adorando al Señor? ¿Qué hacía aquel pueblo? Y vuelvo, hermanos, a aquel pueblo, pero no nos fijemos en Israel o aquel pueblo. Y que quede esta pregunta, hermano, a nosotros, ¿de qué manera nosotros estamos adorando al Señor? Tal vez no lo vamos a hacer como aquel pueblo que en verdad adoraba al Señor.
Pero las pocas horas que nosotros dedicamos al Señor, hermanos, ¿de qué manera se las estamos dando? ¿De qué manera se las estamos entregando? Y esto es para que reflexionemos, hermano. ¿Qué nos está dando el Señor a nosotros? En medio de un mundo, hermanos, totalmente, hermanos, lleno de perdición, de maldad. No escuchamos más que tristezas. Y ojalá reparáramos nosotros, hermanos, cuando vamos en un autobús, en un metro, en la calle, en un mercado, donde sea. De un 100%, hermanos, vamos a ver, si no me equivoco, hermanos, más de un 90% de rostros preocupados, tristes, amargados. Muchas veces, hermanos, hasta el mismo pueblo de Dios se ha olvidado del civismo, hermano. Un hola, buenos días, un hola, ¿qué tal? Un hola, buenas noches. Paz, hermano, ¿cómo está? Ese paz, hermano, ¿cómo está? Podría levantar el ánimo de un hermano que está triste, de un hermano que está por los suelos. En muchos aspectos, hermanos. Muchas veces nosotros juzgamos a aquel pueblo, hermanos, que pecó, que le falló a Dios. Lo juzgamos, hermano, pero no reparamos en nosotros cómo estamos nosotros viviendo. No reparamos nosotros, hermanos, qué es lo que exactamente estamos haciendo, hermanos. Si estamos en esta altura, aquel pueblo está mejor que como estamos hoy nosotros. ¿De qué manera estamos nosotros, hermanos? Adorando al Señor. ¿Estará nuestro Señor, hermanos, contento en la forma en que usted, mi hermana, en que usted, mi hermano, en que yo estoy adorando a mi Dios? Hagámonos la pregunta, hermano. No estoy diciendo que el pueblo de Dios siempre va a ir en bonanza, no. Pero no tiene nada que ver con que Él ponga a su pueblo que es cabeza. Y el que diga que es cabeza es que usted va a tener la riqueza por todos. No. Pero como pueblo de Dios será justo que nosotros vivamos, hermano, como estemos viviendo. ¿Será que nosotros, hermano, no estamos colaborando para tener un tipo de vida distinta? No estoy hablando de dinero. No vamos a confundir esa parte. ¿Será que nosotros, hermanos, sumamos, hermanos, para vivir un estilo de vida y que no es agradable a nuestro Dios? Debemos, hermanos, nosotros de detenernos, como decía el profeta, preocuparnos por aquellas sendas antiguas. Y ahora nosotros debemos de detenernos, hermanos, y ver qué es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué es lo que nosotros, hermanos, tenemos que hacer? En uno de los evangelios, hermanos, Mateo, hermanos, y mire, hermanos, qué palabras estas, capítulo 23. Y vamos a leer, hermanos, un pasaje que también muchísimas veces solo leemos por leer. Y recalco, hermanos, saboreemos cada pasaje de las Escrituras. Ese pasaje de Isaías que quede en nuestra mente, que reflexionemos. ¿Cuántos hay hoy que adoran al Señor? Pero en verdad le estaremos adorando. Que quede eso aquí en nuestra mente. Y quería dar un último pasaje, pero antes de ese voy a saltarme a este pasaje de Mateo 23. Y vamos a leer, hermanos, el verso 37. Mateo 23 y el verso 37. Y después vamos a comprender por qué cito este pasaje. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise reunir mis hijos como la gallina reúne a sus pollitos?
bajo las alas, pero no quisiste. Y una pregunta más, hermano, para reflexión. ¿Estamos dejando nosotros que el Eterno, hermano, con sus alas nos cubra? Estamos dejando nosotros, hermanos, que el Eterno venga, extienda sus brazos, sus manos. Estamos dejando nosotros, hermanos, que se cumpla aquel pasaje con amor eterno, yo los he llamado. Y como también uno de esos pasajes dice, yo te amé cuando eras apenas un muchacho, refiriéndose a Jacob, Israel. Yo te amé. Estamos dejando nosotros, hermanos, que nuestro Dios nos cubra. O nos salimos, hermanos, de sus alas. Y tenemos como un icono, como un cuadro, hermano, en nuestras paredes, ese Salmo 91. Pero si hasta en eso nosotros hiciéramos reparo, hermanos, y el significado que tiene ese pasaje y lo ponemos en la pared. El que habita al abrigo. Habitamos nosotros, hermanos, bajo el abrigo del Altísimo. Rechazamos nosotros, hermanos, cuando nos vienen a hablar de la palabra, o somos, hermanos, como este pasaje que dice, Jerusalén, Jerusalén. Tú que matas, tú que rechazas, vamos a poner. Muchas veces nosotros, hermanos, rechazamos la palabra del Señor. ¿Hasta dónde, hermanos, llega un pueblo? Y no es que no tenga conocimiento de Dios, sino porque de repente, hermanos, como decía al principio, muchas cosas nos atrapan. No le dedicamos un día al Señor. Muchas cosas nos atrapan, no le dedicamos lectura al Señor. Muchas cosas nos preocupan, hermanos, y nos descuidamos de todas esas áreas que en verdad nosotros, hermanos, debemos de preocuparnos. Y me interesa, hermanos, un pasaje para finalizar. Aquí mismo en el libro de Mateo. Mire qué interesantes palabras, hermanos. Ahí adelantito en el capítulo 27. Y justo este pasaje, hermanos, hoy cuando estaba almorzando, lo leía. Y quería hablar pues de otro tema, hermanos, pero me llamó tanto la atención este pasaje porque no es que tal vez no lo había leído, sino que no le había dado la importancia, hermanos, no le había dado la importancia que verdad se le debe dar. ¿Hasta dónde llega, hermanos, un pueblo rebelde, un pueblo, hermanos, que no valora lo que Dios le da? Aquel pueblo, hermanos, que tuvo al maestro ahí con ellos, que no lo valoró, le rechazó. Capítulo 27, hermanos, de Mateo. Y vamos a leer del verso 27, hermanos, y el verso 22 en adelante. Y leámoslo, hermano, con sumo cuidado, para que logremos entender, hermanos, estas hermosas palabras, hermanos, y al mismo tiempo, hermanos, tristes, voy a decir. 22 en adelante. Preguntó Pilato, ¿y qué haré con Jesús, a quien llaman el Mesías? Crucifican. Contestan todos. Pilato les dijo, pues qué mal ha hecho. ¿En qué encrucijada se encuentra aquí este hombre, hermanos? No encontraba nada en absolutamente en el maestro, así que qué mal ha hecho. Pero ellos volvieron a gritar el pueblo, crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguía absolutamente nada, sino que el alboroto era cada vez más mayor, mandó a traer agua y se lavó las manos
y delante de todos diciendo, yo no soy responsable de la muerte de este hombre, es cosa vuestra. Y pongámosle cuidado, hermanos, a este pasaje. Toda la gente contestó, nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de su muerte. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. Luego mandó a azotar a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. Hermanos, leamos una vez más el verso 25. Toda la gente contestó, nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de su muerte. Que la sangre de ese hombre, en algunas versiones, caiga sobre los cuerpos de nuestros hijos y de nosotros. ¿Entiende, hermanos? ¿Entendemos, hermanos, estas palabras? Que la sangre de este hombre sea derramada en nuestros hijos y en nosotros. Nos hacemos responsables de su muerte. ¿Hasta dónde, hermanos, cae? ¿Hasta dónde, hermanos, llega la bajeza de un pueblo? El comportamiento, hermanos, de un pueblo. Ojalá, hermanos, nosotros, que los afanes, hermanos, que las preocupaciones, que todo lo que está en nuestro entorno no sea motivo, hermanos, para que nosotros nos alejemos de Dios. Y muchas veces hemos dicho aquí, hermanos, en este grupo, si nosotros queremos que nos vaya bien, hermanos, acerquémonos cada día más a sus mandamientos. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo, hermanos, que vamos a ser ricos. Si queremos que nos vaya bien, preocupémonos, hermanos, por guardar sus mandamientos, por acercarnos a su ley, que guardemos, hermanos, esto en nuestro corazón. Y toda situación, hermanos, independientemente la que sea, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo la vamos a poder llevar. Lejos de Él, hermanos, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Nada, hermanos. Es el único que nos puede ayudar. En medio, hermanos, de un mundo, hermanos, donde solamente lo que miramos es llanto, tristeza, muertes, agonías, preocupaciones y en fin, etcétera. No hay un pasaje, hermanos, en las Sagradas Escrituras que todo este mundo va a tener reparo, solución. No, hermanos. No hasta que nuestro Señor Jesucristo venga, hermanos, y sea Él el que vaya a gobernar. Que cuando ya Él traiga ese reino, sea Él el gobernante, hermanos. Pero mientras la carne gobierne, mientras la carne reine, mientras la materia, hermanos, sea la que nos dirija, hermanos, no vamos a ningún lado. Y que queden estas últimas palabras, hermano. Usted podrá gozar de un buen trabajo, yo podré gozar de un buen trabajo. Pero mañana, hermanos, y hablábamos a un principio de esto, nos puede suceder lo de Job, quedar sin nada. Y tal vez no vamos a tener esa estatura, hermanos, esa fuerza, esa capacidad de las palabras que mencionó el mismo apóstol Pablo. He vivido en bonanza, en miseria. Estoy acostumbrado a todas esas cosas. Lo de Job, bendito sea Él, el dio, el quitó. No juzgando a la esposa de Job, esas palabras que ella dijo, hermanos, tuvo razón en haberlas dicho, hermanos,
que va en conciencia de cada uno de nosotros. Después de que se le fue quitado aquella cantidad de hijos, ¿tendría razón esa mujer de haber dicho esas palabras? El dolor, hermanos, nos puede llegar, hermanos, a veces, a claudicar, a renunciar a este camino al reino. Que disfrutemos de este hermoso sábado, hermanitos. Paz.